Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para iniciar este momento de la palabra. Buenas noches, Diana. Dios te bendiga. Que la paz, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros y su santa y bella voluntad. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Gloria, Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a ti, oh Santísimo Espíritu de Dios. Quiero invocar tu presencia, Espíritu Santo. Quiero invocar, hermoso y bello Dios, que seas tú acompañándonos, guiándonos, presente en medio de cada uno de nosotros. Que tu poderosa unción derribe toda atadura, toda interferencia, todo aquello que el enemigo quiere interponer para que tu palabra no fluya. Quede destruido en el nombre de Cristo Jesús. Que en el nombre y la declaración de esta palabra, por la proclamación de esta palabra, destruimos, sea atado y destruido toda sombra de oscuridad, toda sombra de enfermedad, toda sombra de perversión, toda sombra de perdición, toda sombra de ruina, toda sombra de malignidad. Derrotado en el nombre de Cristo Jesús y por el poder, la grandiosa obra del Espíritu Santo, sobre cada uno de aquellos que ahora que se dispone y abren su corazón para Dios, por la fe de cada uno, recibimos esa grandiosa obra, el Espíritu Santo de Dios, liberando y sanando, despejando, llevándote toda esa ruina, llevándote toda esa peste, esa enfermedad, en el nombre de Cristo. Bendito el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Se ha derrotado, hermoso Espíritu de Dios, manifiesta. Paséate, Espíritu Santo de Dios, por nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo de Dios, y paséate por nuestras vidas. Paséate, hermoso Espíritu de Dios, por nuestras alcobas. Paséate, Espíritu Santo de Dios, por nuestro lugar de trabajo. Paséate, Espíritu Santo de Dios, por nuestros alrededores, nuestra vivienda. Toma dominio y control de lo alto y de lo ancho, de lo profundo, de los aires y de los abismos. Toma, hermoso y bello Espíritu de Dios, poder y autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma y nuestro ser, y todos los que habitan en nuestro hogar. Que sea tu poder y grandeza obrando. Que sea tu poder y grandeza destruyendo las obras del enemigo. Seas tú, hermoso Dios, con tu luz abriendo oídos, dando entendimiento, abriendo los ojos. Seas tú doblando rodilla, Espíritu de Dios, para Dios. Que seas tu, hermoso Espíritu Santo, trayendo las bendiciones a cada hogar, a cada vida. Que seas tu, hermoso Espíritu Santo, llenando de esas hermosas y gloriosas bendiciones en cada hogar y familia, de aquellos que te escuchan y te reciben con fe, de aquellos que te reciben con amor, de aquellos que se disponen cada día con un corazón sencillo y verdadero.
Que seas tú, hermoso Espíritu Santo de Dios, obrando, caminando y paseándote, hermoso Dios, en cada uno de esos hogares, Padre. En todos aquellos que han de escuchar en diferido, hermoso Dios. También para ellos, hermoso Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Obra, hermoso Espíritu. Padre amoroso del que está acongojado. Bendito Espíritu de Dios. Bendito Espíritu Santo. Alabado sea. Gloria Espíritu de Dios. Gloria Espíritu Santo. Gloria Espíritu Santo. Gloria Espíritu Santo. Gloria Espíritu Santo. Rompe, Espíritu de Dios. Rompe toda atadura, Espíritu Santo. Rompe cadena, Espíritu de Dios. Rompe, Espíritu Santo, toda obra de oscuridad. Oh Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Oh Ram. Bendito Espíritu Santo. Oh Santo Espíritu de Dios. Gozo que enjuga las lágrimas. Venid benditos de mi Padre. Tomad de los manantiales del Espíritu Santo. Tú que tienes sed, toma de los verdaderos manantiales que sanan, de los manantiales que revitalizan, de los manantiales que llenan. No os despojéis de la armadura de Dios. Tomad con entereza el escudo y la espada. Afilad cada día más la espada para luchar. Porque los días pasan y le queda poco tiempo al enemigo. Y ha endurecido su guerra y sus artimañas. Tomad fuerza en la oración y tomad fuerza en el ayuno. Vigilad y orad. Vigilad y orad constantemente. No deis descanso los ojos. No deis descanso al cuerpo. Orad, orad y orad sin cesar. Orad para Dios. Orad para ser libres. Orad para ser sanos. Orad para que nada sea atado en la vida de cada uno de vosotros. Orad para que siempre haya luz. Orad para que nunca falte el fuego purificador. Orad para que siempre haya comunión. Para que nunca nada falte en cada hogar. Orad para que nunca falte el calor de Dios en cada hogar. Orad para que nunca falte la compañía de Dios en cada hogar. No dejéis que el enemigo os tome cada uno de sus cuerpos y de sus vidas. No dejéis que se les adelante el enemigo. Orad y orad. Bendito Dios. Corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hermoso Espíritu de Dios. Te dones. Oh Santo Espíritu de Dios. Altísimo Espíritu Santo. Glorioso y poderoso Espíritu de Dios. Bendito seas por siempre. Un pueblo que alaba a Dios es un pueblo que tiene la misericordia de Dios. Un pueblo que alaba a Dios es un pueblo que engrandece el nombre del Señor. Un pueblo que alaba a Dios es un pueblo
que se gana su favor. Un pueblo que alaba a Dios está cerca de Dios. Un pueblo que alaba a Dios está protegido. Alabado sea el Señor. Alabad al Señor. Glorificad su nombre. Día, tarde y noche. Sea glorificado el nombre del Señor. La gloria sea para Dios Padre, para Dios Hijo y para Dios Luz, Espíritu Santo. Oh hermoso y bello Espíritu, que seas tú guiándonos y seas tú la presencia en este momento, en cada uno de los que han de escuchar, en los que se han de disponer. Y que yo sé que esta poderosa unción, que este obrar tuyo, se manifestará ahí en los corazones de fe. Hoy trayendo poder y gracia, protegiendo cada vida y cada hogar para que resplandezca en el nombre de Cristo Jesús. Poder del Espíritu Santo manifestándose en la casa de cada uno de nosotros, protegiendo de las acechanzas del enemigo, del veneno que está trayendo y poniendo en cada hogar. Está Satanás poniendo veneno en cada hogar para que se levante el uno contra el otro, para que no se amen, para que no se respeten, para que exista todo tipo de oprobio y de maldad, para que vivan las inmoralidades dentro del hogar. Cuidad a los pequeños y a los jóvenes. Sed ejemplos de los jóvenes y de los pequeños. Porque Satanás quiere estar en los hogares para hacer un martirio cada hogar, para vulnerar cada hogar, para dividir, para maldecir, para enfermar. Está Dios también queriendo bendecir y sellar cada hogar con su sangre y con su poder. Vivamos consagrado a Dios en adoración para que sea. Gracias Espíritu Santo de Dios, que hoy nos guardas y nos protege y nos sellas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Muy bien, vamos a leer el capítulo 19. Del libro de Samuel. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tus alabanzas. Primera de Samuel 19. Intervención de Jonathan. En el capítulo 18 vimos cómo Saúl, después que el pueblo le dio un gran recibimiento a David, sin todavía ser rey, pero por haber matado a Goliat, hicieron un canto de que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Desde ese día sintió un gran celo hacia David y vio a David como una amenaza para él. Sin saber todavía que había sido escogido como rey, ya sintió la amenaza que podía David quitarle el poder, y sobre todo porque se dio cuenta que Dios estaba con David. Pero aún así, decidió levantarse contra David e intentó hasta quitarle la vida, y buscó formas de poderlo acabar, con engaños y con todo tipo de tanto que lo mandó a la guerra para ver si de pronto moría en la guerra. Pero estaba Dios con David protegiendo. Porque nosotros, estando con Dios, podemos ir a la guerra y podrán morir todos, pero Dios nos guardará si su propósito es que nosotros seamos el que lideremos ese grupo. Y si nosotros estamos para Dios, estamos consagrados a Dios, Él nos guardará.
Bien, vamos a mirar entonces hoy el capítulo 19 y dice: Saúl habló con Jonatán, que era hijo de Saúl, el hijo de Saúl, su hijo, y con todos sus servidores del plan de matar a David. Vimos también el capítulo anterior que Jonatán se hizo muy amigo de David, que consideraba a David como un hermano o una persona demasiado especial en su vida, tanto que no había conocido otra persona tan especial en su vida como David. Entonces Saúl viene y le dice a Jonatán, les habla a Jonatán y a los servidores de un plan para matar a David. Mas Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. No es el amor que vemos hoy de los hombres, profano, homosexual, ese amor perverso, no. Habla de un amor como Jesús sentía por sus apóstoles, o como podría decir uno que sentía por su discípulo amado, aunque él los amaba a todos. Es ese amor íntegro que el ser humano puede sentir por otro ser humano. Cuando tú llegas y conoces a alguien con el que te identificas tanto, o con el que te puede identificar mucho. Entonces Jonatán avisó a David diciendo: Saúl mi padre busca cómo matarte. Guárdate pues mañana, retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo entre tanto me pondré al lado de mi padre y saldré al campo donde tú estuvieres y hablaré de ti con mi padre para ver lo que diga y te avisaré. Cuando nosotros estamos en el plan de Dios y estamos nosotros en la gracia con Dios, Dios enviará ángeles, ya sea del cielo o ya sea personas, ser agraciados para que otras personas sean guardianes y sean de ayuda para nuestra misión y para la obra. Ahí donde Dios pondrá todo delante de ti, personas, lugares, situaciones, a tu favor. A tu favor. Entonces mira que preciso Jonatán le cogió un gran cariño a David y traicionó a su propio padre. Traicionó a su propio padre, ¿para qué? Para salvar a David. Entonces le dijo Jonatán a David que se ocultara, que se escondiera, mientras él trataba de hablar con su padre. Habló pues Jonatán con Saúl, su padre, en favor de David y le dijo: no peque el rey contra su servidor David. Pues él no ha pecado contra ti, al contrario, sus obras te son de gran provecho. Recordemos que David era el único que podía, tocando el arpa, calmar el espíritu que tenía, que Dios le había puesto a Saúl, que lo atormentaba y no lo dejaba quieto y no lo podía dejar dormir. Y solo se calmaba con el toque del arpa de David. Entonces le sigue diciendo Jonatán a su padre Saúl: él ha expuesto su vida matando al filisteo, y así ha obrado Yahvé una gran liberación en favor de todo Israel. Tú mismo eras testigo y te has llenado de alegría. ¿Por qué quieres pecar contra sangre inocente matando a David sin causa? Claro que sí, Nelly, podemos orar por tu hija. Quédate para que al final nos recuerdes y podamos orar por ella, unirnos a tu oración. Entonces dice: ¿por qué quieres pecar contra sangre inocente matando a David sin causa? Le dice Jonatán a su padre Saúl. Escuchó Saúl la voz de Jonatán
Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Yahvé que no ha de morir David. Entonces mire que viene aquí, Saúl hace su primera promesa y juramento. Y lo hace en nombre de Dios, dice: viva Yahvé que no ha de morir David. Llamó entonces Jonatán a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David a la presencia de Saúl, donde David se quedó como antes. Hubo de nuevo guerra y David salió a luchar contra los filisteos. Les infligió una gran derrota y ellos huyeron delante de él. Filisteos huyeron delante de David. Pero Yahvé envió un espíritu malo sobre Saúl cuando estaba sentado en su casa teniendo su lanza en la mano, mientras David tañía la cítara, o sea, mientras le tocaba la cítara. Ese espíritu malo lo tomó y lo llevó a ¿qué? Saúl intentó clavarlo con la lanza en la pared, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza fue a dar a la pared. Entonces mira que el mismo Dios puso un espíritu malo en Saúl. Y ese espíritu malo, la traducción dice que Dios puso. Yo diría que el espíritu malo llegó por lo que él era más susceptible a poder tener esas manifestaciones de espíritus malos. ¿Por qué? Porque ya su corazón estaba dañado. Mira que él en su corazón planeaba matar, o sea, ya él quería matar. O sea, ya en su corazón tenía un gran pecado, aparte de lo que la gran ofensa que había hecho directamente contra Dios, desobedeciendo todo lo que él le dijo exactamente. Pues él tenía sobre él una gran carga de condenación sobre él. Y cuando tú tienes una gran carga de condenación, tú eres una vasija para recolectar todo lo que venga del enemigo. ¿Ya? Entonces no es necesario, sino que toma todo eso y lo recibe. Entonces Saúl, me imagino que se contaminó de tantas cosas, él temeroso de que le quitaran el reino, el poder que tenía, pues ¿qué había en su corazón sino maldad? Y cuidando todo eso, pues obviamente ¿qué hace el enemigo? Viene y siembra todo eso, la avaricia, la codicia, la violencia, ¿sí? Y el matar. De eso se llenó allí. Pero Dios siempre muestra allí que siempre ha estado ¿con quién? Con David. Mira que aún en situaciones grandes y terribles, ahí estaba Dios con David. Y debemos aprender de eso para darnos cuenta que por más cerca que esté el enemigo de nosotros, si nosotros estamos con Dios, el enemigo está muy lejos. ¿Sí? Entendemos esa expresión. Aunque el enemigo esté tan cerca de nosotros, respirando en la nuca, si estamos con Dios, con la protección de Dios, en gracia con Dios, Él en realidad estará lejos. Su accionar y su obrar estará lejos de nosotros. Estará lejos de nosotros. Entonces, vamos aquí a mirar cómo Dios, porque estas son de las cosas que puede uno comenzar a analizar aquí. ¿Qué puede llegar a ser uno después de haber sido un ungido de Dios? Porque imagínense, Saúl fue el primer rey en la historia en el cual Dios ungió por medio de Samuel. Fue el primero de todos, el cual lo escogió el mismo Dios para gobernar a Israel. Y lo mandó a ungir con el profeta Samuel. Y le dio autoridad sobre todo. Y mira que después de tener la unción y la grandeza del Espíritu Santo, mira lo que llegó a hacer. Son cosas que uno debe analizar y pensar. También pensar y analizar sobre lo que Dios hacía de David.
Escogió a David, pero aún siendo rey David, mira que todavía no había sacado a Saúl. ¿Qué le quería enseñar y en qué quería guiar a David? Ponernos a pensar sobre eso. A pesar de que era un enemigo, lo dejó allí y aunque estaba ahí, el enemigo lo tenía cerca y le podía hacer daño, Dios lo cuidaba. O sea, tenía personas que le podían ayudar y el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros, ¿qué nos podemos pensar allí? Mire, uno diría, pero David debería irse de ahí, si ya sabe que Saúl lo quiere matar. ¿Por qué permitió Dios que estuviera ahí? Pues para mostrarle Dios a David que cómo lo respaldaba. Para mostrarle a Dios cómo David, teniendo la amenaza ahí tan cerca, cómo Dios lo iba a defender. Y mostrándole así también a David cómo, no siendo el rey, con la autoridad y la gracia de él podía ¿qué? Comandar ejércitos para vencer. Darse cuenta que lo que él recibió sí viene de Dios, porque recuerda que él fue ungido y le dijeron que él había sido rey, pero sino que él todavía no había tomado posición de rey. ¿Por qué? Dios tenía un plan con él. ¿Por qué no se lo dio enseguida? Tenía un plan. Te mira que no todas las cosas suceden igual para todas las personas. Mira cómo tomó el poder Saúl, diferente a como lo tomó David. El Señor nos lleva al mismo lugar, a veces de distintas formas. El Señor nos quiere dar lo mismo, a veces de distintas formas. Algunos los necesita preparar más que otros. Pero mira, Dios quiere, en este caso vamos a suponer que Dios nos quiere hacer rey a todos. Así como hizo rey a Saúl, también quería hacer rey a David, nos quiere hacer rey a todos. Pero aún así, siendo rey, teniendo la misma autoridad que les quiso dar, le dio la misma autoridad que da a Saúl, después se la dio a David. Aún así, fue diferente la forma en que ellos tomaron esa autoridad. Y cómo los llevó Dios a tomar esa autoridad. Entonces es importante darnos cuenta de eso y analizar esa parte. Dios nos quiere llevar al mismo lugar a todos. Dios nos quiere llevar al mismo lugar a todos. Pero muchas veces actúa de forma diferente con cada uno. Y de guiarte de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay una historia en ti. Porque hay algo que quiere hacer contigo. Porque hay algo que quiere enseñarte y es diferente. Entonces por donde me quiere guiar a mí, no es necesario llevar a otro. ¿Por qué? Porque ese ya lo aprendió. Entonces, por eso nosotros no debemos mirar con celo a nuestro hermano, ni debemos de por debajear a nuestros hermanos. Dios tiene un plan para cada uno y pues simplemente lo que hay es que ser dócil al plan de Dios, discernir el plan de Dios, tratar de ponernos a pensar en discernir en ese plan de Dios. Porque para eso están estas historias. Estas historias no están para ponernos a mirar, no, sino discernir. En la Biblia uno tiene que buscar ¿qué? Eso es lo que uno tiene que analizar cuando uno lee la Biblia. Uno analizar el proceder de Dios, el carácter de Dios, las enseñanzas de Dios. Tratar de discernir eso que Dios hacía con los demás, porque Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y el mismo de mañana. Y Él va a tratar también a nosotros de enseñarnos las mismas cosas que le enseñó en sus antepasados. Lo único que cambia es que tiene para nosotros una forma distinta, porque también tiene para cada uno un camino distinto, una misión distinta, porque nosotros, aunque tenemos el mismo Dios, como dice la palabra, hemos recibido dones distintos, hemos recibido una autoridad distinta. Porque nos compara para entender eso, que todos somos un cuerpo y que ese cuerpo hace parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que en ese cuerpo unos son brazos, otros son piernas, otros son la cabeza. Y nadie puede decir que no puede necesitar del otro. Todos somos necesarios. Entonces, eso es lo que tratamos de analizar. Entonces aquí analizar lo que Dios estaba haciendo con David, lo que Dios estaba haciendo con Saúl,
Esas son cosas que uno tiene que ponerse a pensar y analizar. Lo que estaba haciendo con un hombre que ya se había condenado y lo que estaba haciendo con un hombre que ya estaba levantando para ser el rey. Entonces mira que va trabajando Dios aún así mira el respaldo que le daba a David y todo lo que hacía por David. Entonces, Saúl intentó clavarlo con la lanza en la pared, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza fue a dar en la pared. Huyó David y se salvó aquella noche. Saúl envió guardias a casa de David para vigilarlo y matarlo al día siguiente. Mas avisó a David su mujer Micol, diciendo: si no librares tu vida esta misma noche, mañana morirás. Y Micol descolgó a David por la ventana, el cual de esta suerte escapó y se puso en salvo. Y Mir utilizó esa forma y esa estrategia. Otra. Dios va dando la sabiduría, la estrategia para vencer y para ganar. Dios te dará la luz para poder escoger la decisión y aunque esté apretada la situación, siempre habrá un camino o una persona para ayudarnos a salir adelante, que el Señor siempre envía y pone en nuestro camino esos ángeles. Entonces fue descolgado y se salvó David. Luego tomó Micol el terafín y lo metió en el lecho, poniendo sobre su cabeza una piel de cabra y cubriéndolo de ropa. Y cuando Saúl envió los guardias para prender a David, ella dijo: está enfermo. Saúl envió de nuevo los guardias que diesen con David y les dijo: tráenmelo en su lecho para que le maten. Entraron pues los guardias y aquí que en su lecho estaba el terafín con la piel de cabra sobre la cabeza. Entonces dijo Saúl a Micol: ¿por qué me has engañado así y has dejado salir a mi enemigo de manera que se ha podido salvar? Micol respondió a Saúl: él me dijo: déjame ir o te mato. Huyó pues David y se puso en salvo. Se fue a Ramá donde estaba Samuel y le dijo todo lo que Saúl le había hecho. Después se fueron él y Samuel y habitaron en Nayot. Y mira que hizo que hasta la misma mujer que era hija de Saúl lo defendiera. Porque hará Dios tropezar el plan de los malignos y prevalecerá el plan de Dios. Mical. Se llama Mical la mujer que tenía David en ese momento. Entonces mira que prevalecerán los planes de Dios y serán derrotados los planes del enemigo. Qué bonito es poder ver eso en la historia de nuestra vida. Cómo a pesar de persecución, de situaciones difíciles, de situaciones contrarias en la vida, porque todos vamos a tener que vivir eso. Y uno no debería extrañarse por eso. Hay personas que se desesperan y se extrañan porque comienzan a tener adversidades, tribulaciones, problemas. Eso lo vamos a tener. Uno no debería sentirse que... Porque hay personas, a veces, hace muchos años yo creía que tener un problema era porque ya yo estaba mal con Dios. No, todos vamos a tener situaciones. Además, hasta los mismos consagrados a Dios, siendo muy consagrados a Dios, el enemigo les va a poner piedra de tropiezo, le va a tratar de quitar muchas cosas, pues va a tratar de llevarlo a desestabilizarlo, a crear angustia y todo lo demás. Entonces nosotros muchas veces nos dejamos llevar, pero qué bueno es
que en medio de esas situaciones tan contrarias y difíciles que puedes tener hoy cualquiera, hoy te pongas a pensar y una vez piensa en el pasado. Una frase poderosa que alguna vez leí: mira hoy lo que eras tú en el pasado y darle gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú miras hoy el presente, echando una mirada hacia atrás, te das cuenta cuántas cosas difíciles tuviste en el pasado y mira que la pudiste salir adelante. Y muchas con el favor y la gracia de Dios. Entonces, uno ahí también tiene, ahí donde uno dice que a veces uno tiene que hacer un par en el camino. Uno también tiene que saber qué, darse cuenta y no dejarse llevar muchas veces de esos pensamientos pesimistas que sofocan el corazón y que hacen debilitar la fe, ¿no? Como ya hemos visto en una sesión, en algún estudio anterior, que debemos nosotros tratar de no dejarnos llevar de ello y permanecer siempre con el pensamiento positivo. Que Dios actúa en el momento correcto. Nuestra preocupación no es pensar cómo Dios lo va a hacer. Nuestra preocupación es pensar que debo permanecer firme. No me dejo llevar de esas corrientes, de esos pensamientos, de esas situaciones. No me debo dejar llevar. Y para eso está la oración, para eso está la meditación, para yo calmar esos pensamientos, para yo retener y destruir esos pensamientos. Para eso está la lectura de la palabra, la oración, postrarnos a Dios. Eso nos ayuda a combatir eso que está allí. Porque eso es lo que nos desestabiliza y eso es lo que nos daña. No nos podemos dejar nosotros dañar y llevar por eso. Entonces, qué bonito poder pensar. Qué bonito es la fe de alguien que viene a una situación, un problema grande y se ría. Y puede decir: grande puede ser el problema, pero más grande es mi Dios que me va a ayudar. Y tenga toda la convicción en la fe, en saber que va a vencer ello. Y que hay problemas y situaciones que uno dice: pero es que no encuentro situación por dónde. Porque hay personas que no crean que es que la situación va a llegar así del cielo. Pues Dios obra en el actuar nuestro y nos guía y nos lleva. No es como que yo me voy a tirar en una hamaca y pensar aquí, bueno, aquí me voy a quedar y esperar, no. Por lo menos el actuar mínimo que debe tener el cristiano es el de la oración. Para que eso, si tú quieres que por lo menos te llegue sentado en la hamaca, que no debería ser así porque uno debe estar en busca y obrando para Dios, porque si tú estás en Dios no creo que vas a estar en una hamaca, debes estar ¿qué? En oración, debes estar en la obra de Dios. Y ahí en ese actuar tuyo, en esa vida tuya, pues Dios va a comenzar a buscar y a llevar. Pero entonces es la oración la que nos va a llevar a eso. No podemos quedarnos inmóviles como el perezoso, esperar a ver qué sucede en la vida. Porque hay muchas personas que dicen así tranquilamente: que sea lo que Dios quiera. Pero eso no es un acto de fe. No se engañen con ese tipo de personas. Hay personas que dicen así: que sea lo que Dios quiera y que se cumpla la voluntad de Dios, pero ellos en realidad no es por fe que dicen eso. Dicen eso es por abandono, porque ya ellos sienten que no pueden hacer nada, porque ya sienten que no van a conseguir nada, porque en sus propios medios, entonces ya se abandonaron, quedaron ahí como frustrados y quedaron, bueno, ya que voy a hacer, que sea lo que Dios quiera. Eso no es un acto de fe. Eso en realidad no es un acto de fe. Porque si yo tengo un acto de fe, sé que en mi acto de fe yo tengo que ir a los pies del Señor. En mi acto de fe sé que tengo que estar unido al Señor. En mi acto de fe ahí es donde yo tengo que comenzar a orar mucho más. ¿Por qué? Porque con la oración es que yo voy a vencer y a resistir todos esos ataques. Voy a poner resistencia, voy a poner una muralla para que eso, y con eso es que yo voy a luchar para romper con todo eso y para que lo que Dios va a desatar y va a hacer en mi vida se comience a manifestar rápidamente. Esa oración podrá hacer que se manifieste mucho más rápido esa bendición de Dios. Entonces, no creamos en eso, porque muchas veces escuchamos eso. Sencillo así, que sea lo que Dios quiera y que las cosas sucedan así, simplemente porque se quedó abandonado ahí. Eso se llama abandono, eso no se llama fe. La fe no es inmóvil, la fe también lleva un actuar. Lo dijo Santiago en su carta: muéstrame
por tu vida, tu fe, que yo te... No, muéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Dijo Santiago enseñándonos eso. Es que la fe es obra, se manifiesta en obra. ¿Cómo podré saber yo de la fe tuya, no? Porque si tú dices que mi fe es que yo amo a Dios y llevo ese amor en el corazón, pero esa manifestación de amor te lleva a algo, por lo mínimo, encerrarte en tu cuarto, adorar a Dios allí. Puede que nadie lo vea, pero tú estás allí arrodillado, ahí a los pies del Señor adorándolo. Y ahí estás actuando. Tu fe no es inmóvil. Una fe sin obra es una ilusión. Oración sin acción es una ilusión. Todo es una ilusión. Entonces tenemos que tener presente eso. No dejarnos llevar del abandono que tienen muchas personas y no ser eso se llama ser religioso. De ser religioso como otros, no. Que sea una fe visible, una fe ardiente, una fe consagrada, que nos lleve al Señor, que estemos en busca de las obras de Dios, ¿sí? Que estemos en fe de la busca de la obra de Dios, consagrados de corazón, porque hay mucha gente que en momentos difíciles también lo ves tú, que buscan grupos de oración y van aquí, van allá, y cuando se soluciona el problema se les olvidó de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad buscaban era por resolver el problema, pero no porque en su corazón existía una búsqueda sincera para con Dios. O sea, yo quiero quedarme con Dios y solucionar el problema con Dios. Una cosa es decir, quiero quedarme con Dios y junto con Dios solucionar este problema. Y otro es, voy donde Dios para que me solucione este problema que me oprime. Son dos pensamientos distintos. Uno es querer ser parte y estar con Dios, y otro es simplemente que Dios me solucione lo que yo quiero. Entonces, tenemos que tener eso presente. Y esto aprendemos aquí en la vida de David y Saúl. Podemos sacar allí de esto que nos está dando a entender de la obra de David y Saúl. Bien, entonces se fue David, llegó donde el profeta Samuel, que lo había ungido, le contó lo de Saúl y se fueron entonces a otro lugar, porque Samuel sabía que este hombre pues ya había perdido toda la gracia del Espíritu Santo y que ya su corazón estaba enceguecido por Satanás y ya estaba dañado, y que lo estaba buscando para matar y los iba a matar a ambos. Entonces avisaron a Saúl diciendo, mira, David está en Nayot de Ramá. Envió pues Saúl gente para prender a David. Pero Samuel, en pie, presidiéndolos, vino sobre la gente de Saúl. Vino sobre la gente de Saúl el Espíritu de Dios. Ojo, vino el Espíritu de Dios sobre la gente de Saúl. De manera que ellos también comenzaron a profetizar. Vean esta parte. La gente de Saúl no era gente consagrada. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ojo a esto. Y esas personas que no estaban al servicio de Dios en ese tiempo, comenzaron a profetizar. Ojo a eso. Porque hoy tenemos tantos engañadores creyendo que porque una persona te predice, te profetiza, te da una revelación, ya es un profeta. Y eso es el gran engaño del día de hoy. Como ven hombres que oran y mujeres por ahí que oran, y tienen manifestación donde Dios les revela, el Espíritu les revela cosas sobre tu vida, entonces creen que son profetas. No, ellos no son profetas. Hoy no existen profetas. Y el hecho de tener una revelación no nos hace profeta, no hace a nadie profeta. Y aquí hay un ejemplo, como también hay otro ejemplo más atrás, donde cuando tomó el Espíritu a Saúl y a los otros, también Saúl profetizó un tiempo, también cuando lo tomó el Espíritu Santo, él profetizó. ¿Y Saúl fue profeta? No fue profeta, eso no lo hacía profeta. Y él profetizó. Aquí están diciendo, mira, que esos soldados que iban a matar a David, que iban a prender a David, profetizaron con el Espíritu Santo. ¿Eso los hacía profeta? Eso no los hace profeta. Entonces no nos dejemos engañar hoy. Todavía qué tristeza de nosotros poder ser tan ciegos y dejarnos engañar que porque veamos que hay hombres que tienen revelaciones, peor aún mujeres haciéndose llamar profeta, cuando en la historia nunca hubo una mujer profeta. Profeta.
Habían profetisas, que es muy diferente, y hay una gran diferencia entre profeta y profetisa, que nunca es lo mismo, aunque algunos lo quieren confundir. ¿No? Las mujeres nunca fueron profetas. Ese ministerio nunca se lo dio a la mujer ni se lo ha dado. Hoy, como hay tanta apostasía, creen mujeres que son profetas. Y hay muchos creyendo que son profetas y dejándose engañar de tantas mujeres hoy que se hacen llamar pastoras, profetas, evangelistas y demás. Entonces mira que está diciendo aquí, el Espíritu vino sobre esa gente que eran soldados que iban a matar a David y comenzaron a profetizar. Entonces dice, fue avisado Saúl, el cual envió otros mensajeros que también profetizaron. Entonces mandó otros mensajeros y el Espíritu también los puso a profetizar. Saúl envió de nuevo otros mensajeros por tercera vez y ellos también se pusieron a profetizar. Entonces mira que aquí hay algo importante. A ti te puede suceder algo, una obra del Espíritu Santo, pero no quiere decir que sea algo que esté, puede ser algo momentáneo que hace el Espíritu en ti. O sea, es algo momentáneo que hace el Espíritu en ti. Y no es lo que el Espíritu está haciendo. O sea, no es porque en realidad tengas la unción y estés en gracia con Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que la determinación última la tiene Dios y el Espíritu. Lo que pasa es que Dios y el Espíritu respetan la libertad del ser humano. Y ellos obran en cada uno para hacer la obra de Dios. El Espíritu puede tomar para hacer algo para la obra de Dios. Por ejemplo, el Espíritu si quiere sanar a alguien, un enfermo, te puede tomar a ti para que le imponga las manos y hacerla sanar, porque esa era la obra de Dios, que se sanara. Y tal vez nunca se vuelva a sanar más nadie por medio de ti. En ese momento así lo determinó el Espíritu. Entonces, por eso es que uno no debe ufanarse por manifestaciones espirituales, porque quien las quita y las pone es el Espíritu Santo. Nada de nosotros, nada es de nosotros. Y hay gente que pelea por eso. Tristemente a veces nos celamos el uno con el otro. Celamos al hermano porque tiene y porque no tiene. Nos ufanamos porque tenemos y el otro no tiene. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Hoy nos damos cuenta aquí, mira, esos hombres no estaban en la obra de Dios, ni eran consagrados a Dios, ni estaban sirviendo en el templo. Y mira, los tomó el Espíritu Santo en ese momento simplemente para profetizar y manifestó ahí su presencia. Entonces dice aquí, entonces él mismo fue a Ramá, o sea, Saúl, y llegado al pozo grande que hay en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Le respondieron, he aquí que están en Nayot de Ramá. Se dirigió allá a Nayot de Ramá, mas también sobre él vino el Espíritu de Dios. Imagínense ustedes, vea esa parte. Vea esa parte. Me sorprende eso, vea. Saúl ya estaba prácticamente condenado, porque ya se había apartado el Espíritu y ya Dios le había dado como condena a él. Y aún así, nuevamente profetizó. Vino el Espíritu y puso que a profetizar a Saúl. De manera que siguió adelante profetizando Saúl hasta llegar a Nayot de Ramá. Y despojándose de sus vestidos, profetizó también él delante de Samuel. El mismo Saúl delante del profeta Samuel. Y desnudo estuvo postrado en tierra todo aquel día y toda aquella noche. De donde se suele decir también Saúl entre los profetas. Viendo todo lo que había sucedido, se preguntaban, ¿cómo puede estar Saúl en medio de los profetas? Entonces, aquí para analizar esta parte, aquí es donde uno tiene que sigilosamente pensar y analizar esta parte. Y el Espíritu Santo viene y pone a profetizar a Saúl, que era un condenado, por decir así, porque prácticamente Saúl estaba condenado por Dios. Viene y pone sobre unos soldados que nada tienen que ver con la obra de Dios, y los puso a profetizar.
¿Qué habrá querido el Espíritu Santo con ese obrar? Poniendo a profetizar unos hombres que no estaban sirviendo a Dios. ¿Por qué manifestarse en ellos? ¿Qué quería el Espíritu Santo y Dios haciendo con esa obra? Pudiendo tal vez detenerlos, inmovilizarlos, quitarles las fuerzas. ¿Qué es lo que pensaría uno como hombre? Si yo tuviera el poder de Dios, ¿qué hubiese hecho de Saúl? Lo que le estoy diciendo. Enceguecerlo, quitarle, enmudecerlo, quitarle la fuerza de las piernas. Pero no, mira que Dios utilizó un método diferente que a veces uno, el actuar de Dios, lo pone a pensar. Porque el actuar de Dios es tan diferente del hombre. Porque sobre todo Dios conoce mucho más que nosotros cosas más adelante. Por eso a nosotros no nos corresponde muchas veces juzgar la obra de Dios, sino simplemente obedecer y someternos a ella. Porque Dios en su infinita sabiduría y poder tiene mayor conocimiento y Él sabe el por qué y el para qué. Entonces es importante que nosotros no nos dejemos llevar muchas veces por esas situaciones de esos pensamientos que nos perturban, de agotar el corazón, de disminuir, porque nos dejamos llevar y pensar. Y a veces darnos cuenta también que comenzamos a vanagloriar a otras personas simplemente porque vemos que tienen unas manifestaciones. Mira, ahí es donde uno dice y tiene que aprender lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en su palabra. ¿Qué dijo Él? Por sus obras los conoceréis. Y eso es lo más cierto que puede haber. Porque pueden haber personas que hoy pueden tener manifestaciones y puede suceder que son eventuales o que vengan del enemigo. Porque el enemigo también busca que haya hombres que hagan obras en el nombre de Dios y no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. Y ese es un actuar escondido que tiene y que busca engañar a los hombres. Y por lo cual muchos hombres se han engañado. Entonces tenemos que saber nosotros discernir. Por eso es que hoy es muy importante, hoy cada día más y cada vez más tener el discernimiento y la luz para darnos cuenta de esos falsos que parecen tan siervos de Dios pero son falsos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, esas personas que profetizan y dicen que son profetas del Señor, son unos engañadores, hablan en el nombre del Señor y te dicen tantas cosas que pueden ser ciertas, pero son adivinación y muchas veces no vienen del Espíritu Santo. Recuerde que el enemigo también tiene conocimiento de lo que hay en nuestra vida. Él también tiene conocimiento de lo que nos ha sucedido. Él tiene un conocimiento mucho mayor de nosotros también de lo que a veces podría suceder. Y de lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso se lo puede manifestar a otro. Yo conocí personas que, por ejemplo, hay algunos que leían el aceite. Había una señora que antes, ella hacía primero un grupo de oración. Y después venía y cogía y que leía el aceite. Y mira, las personas creían que ella era de Dios. Porque primero les hacía una oración como un grupo de oración y después se ponía a hacer eso. Y de eso montó un negocio porque cobraba un ficho por atenderlos. Y les vendía que unas aguas, unos jabones para bañarse y una cantidad de cosas. Y mira, con el tiempo obviamente, ¿qué pasó? Ya esa mujer se perdió, ya nadie la busca, quedó. Y eso la gente le hacía colas larguísimas. Eso había una cantidad de gente y eso estaba revolucionado. Era antes de la renovación carismática y ahí comenzó declive. La sacaron de allá por supuestas manifestaciones y ella se hizo a un lado y comenzó en su casa que hacer grupos de oración, pero después comenzó a orar individualmente, entonces cobraba los fichos y después comenzó entonces que el aceite, después que a vender ciertas cosas y ahí va. Eso está como el sacerdote en Barranquilla, uno que le llaman el sacerdote Goldman, que se llama así, Holman, el sacerdote Holman, que vino y cogió, tenía manifestaciones en la misa, le prohibieron el obispo que no orara más así,
Y él vino y se rebeldizó y se salió de la iglesia y comenzó a orar. A orar. Y pues muchas personas que iban a las misas de él comenzaron a ir con él. Y entonces él comenzó a arrastrar a mucha gente. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzó entonces a orar y comenzó a pedir dinero y construyó un santuario. Hay gente que le regaló terreno y todo. Ese santuario que tiene, que es grandísimo, le regalaron ese terreno y comenzó a construir y construyó todo eso. Y hoy en día tiene ahí un mercado persa, vende, vea. Vende que el algodón ungido, no se la pierdan. Vende el aceite. Y tiene un aceite rojo y un aceite azul, creo que es. Vende el agua, vende la sal. Tiene una cantidad. Vende que el Cristo de manos caídas. Y eso tiene un negocio. Y él no simplemente lo que hace es hablar de ufanarse. Entonces, ya pasa de qué? De tener un don a hacer algo que es el enemigo el que lo está manchando ahí. Entonces, por eso uno dice, tiene que discernir porque por sus obras conoceréis. Y así hay muchas personas hoy que en el nombre del Señor están engañando. Tenemos que ser nosotros muy sigilosos. Y hay 3 cosas que usted tiene que tener en cuenta. Hoy se las digo para que ustedes sepan, porque muchos dicen, pero es que hay tantos que oran en el nombre del Señor y se manifiestan y parecen, bueno, hasta puede estar dentro de la misma iglesia, del mismo sacerdocio. Le voy a decir 3 cosas que ustedes las van a tener en cuenta. Y les aseguro que si usted le pone en ese filtro, usted lo pone en ese filtro, yo estoy casi seguro, en el nombre del Señor, que ese es un buen filtro para que usted sepa si viene de Dios o no viene de Dios. Así que anótelo y guárdelo muy bien en su corazón. Porque estas son 3 cosas. Pueden haber más, pero a mí, yo analizando, tomo estas 3 para pasarlo por un filtro y decir si esa persona viene de Dios o no viene de Dios. Número 1. Esa persona, cuando predican y oran, usted se da cuenta que ahí hay una palabra que invita siempre al arrepentimiento. Siempre invita a la santidad. Siempre invita ¿a qué? A la sencillez y la humildad y la entrega para con Dios. Pero si tú vas a esos discursos de prosperidad, de que Dios te va a dar, que Dios te va a profetizar y no te predica un evangelio, sino que simplemente es hablarte de eso y de prosperidad y de tener y de que Dios te va a bajar los cielos y que te va a abrir los mares y de todo eso, pero no te habla del cumplimiento de los mandamientos, no te habla a ti de la santidad, de que tú te santifiques, de que tú le cumples a Dios, que tú busques arrepentirte. Si eso no está en su prédica, si eso no hace parte del central del mensaje que tú vas a escuchar constantemente en ello, por ahí tal vez la cosa no es. Número 1, de parte de la prédica y la oración también, siempre pedirle a Dios en la oración ese arrepentimiento a Dios, ¿sí? De pedirle a Dios que nos perdone, pedir misericordia a Dios, ¿sí? Esas cosas. Eso de tanto pedir, comienzan a pedir materiales, cosas materiales y pedir prosperidad y todo eso, también hay que comenzar a poner la lupa. Entonces esa por ahí, ya tú comienzas a escuchar eso en las prédicas y en la oración, comienza como a dudarlo un poco. Segundo, si tú ves que en su vida, en su hogar, vive en pelea con discordia con su pareja, vive alzado y peleado con sus hijos, porque yo no te estoy diciendo que los hijos sean santos, pero una cosa es cómo él maneja esa situación. Porque te voy a poner un ejemplo. Tu hijo puede que vamos a suponer que tu hijo se convirtió en un ladrón. Bueno, él ora por ese hijo, pues se convirtió en un ladrón. Pero resulta que él, porque ese hijo es su hijo, entonces él viene y lo deja vivir con él, aún sabiendo que está robando. Vamos a poner un ejemplo más típico que así se ve. Un hombre que predica la palabra de Dios y sabe que su hija o que su hijo vive en fornicación y lo deja meter en la casa o sabe con la pareja, ese hombre, ahí no está la gracia de Dios. Ese es un segundo filtro. Entonces uno tiene que mirar esa vida en el hogar, cómo se lleva con la pareja y con los hijos, que acolita. Si son de esos hombres que acolitan el pecado a otro, ahí no está. Vamos, segundo filtro, por ahí no está la cosa.
Ve saliendo de ahí que ahí no está. El hombre debe ser íntegro, no en la prédica, sino también en su vida. Porque ahí dicen, por sus obras los conoceréis. Y ahí está en el libro de Timoteo, donde Pablo da unas sugerencias para los que son nombrados obispos. Y le digo, deben ser hombres sobrios, hombres que respeten y amen. Porque Pablo dice, el que no es capaz de dirigir su hogar, no es capaz de dirigir la obra de Dios. Y eso es lo más cierto que pudo haber dicho Pablo. Si yo le voy a servir a Dios, si usted ve una persona que le sirve a Dios y no es capaz de tener un hogar en orden, pues le voy a decir una cosa. Ojo, decir, ay, entonces si hay problema en mi hogar, entonces no estoy en gracia con Dios. No, ojo. Tenemos que saber entender. Por ejemplo, pueden haber dificultades en el hogar. Una cosa es que tú tengas dificultades económicas, pero otra cosa es vivir en ruina. Son dos cosas distintas. Tú puedes estar en gracia con Dios y tener dificultades económicas, pero para mí es difícil creer que estés en gracia con Dios y vives en ruina. No es compatible. Una cosa es tener contrariedades con la pareja en algún concepto sobre los hijos, sobre los gastos, sobre lo que hay que comprar y lo que hay de dejar de comprar. Y otra cosa es vivir en pelea, en que haya noches que no se puedan ni mirar, hay días que ni se hablan, hay días que se utilicen mala expresión, malas palabras, o que peor de los casos haya golpe. Eso no es compatible con tener la gracia de Dios y estar en un hogar. No es compatible que tu hijo sea una persona que tenga la libertad para vivir a expensas de hacer todo lo malo y vivir haciendo lo malo, y tú sabes y lo ves que lo hace y lo hace en tu casa. Porque yo sé que tu hijo en la calle tú no sabrás cómo lo hace, pero una cosa es en la casa. Si tú ves que lo acolita, ahí no está la gracia de Dios, porque tú no vas a poder acolitar eso nunca en tu casa. Entonces esa también es otra cosa que hay que examinar y nosotros ver de la persona. O sea, por lo general, quien tiene la gracia de Dios sabe llevar el hogar. Ahí reina la armonía, reina la comprensión, la tolerancia. Si se pelean, se reconcilia, se hablan. Si hay algún disgusto, se habla. O sea, no tienen que llegar a eso, ¿no? Se habla adecuadamente. A veces hay conceptos contrarios, que a mí me gusta el verde para esa sábana, pero es que a mí me gustan las sábanas rojas, y entonces comienza, entonces ¿cuándo lo vamos? Pero no se llega, dice, hay contrariedades, pero esas contrariedades no llevan a que nosotros tengamos que dormirnos en la noche, como quien dice, uno para allá y el otro para acá, y con rabia. Que no, como dice la palabra de Dios, que no termine la noche bravo. Que no se acuesten y el enemigo se les ponga en el medio. No. No debe suceder así. Entonces eso también es otro indicador. Y número tres, algo muy diciente, que tú los veas cobrando, que tú lo veas manipulando dinero, que tú lo veas que haciendo cosas que tú veas que tienen retribución propia, sal de ahí. Porque él puede recoger para una obra de una persona, está bien. Él dice, vamos a ayudar a esta persona, y él lo recoja, está bien. Tú lo ves recogiendo para hacerle una obra a alguien necesitado, está muy bien. Pero cuando tú en ese recoger te das cuenta que está cogiendo alguito para él, que está comenzando a levantar una casa de oración, además que esa casa de oración es la casa de él, pero la convirtió en casa de oración y se está aprovechando eso para remodelarla, ojo con eso, porque se está aprovechando de eso. Entonces, el manejo del dinero y que lo utilice para aprovechamiento propio, esas son. Entonces, esas tres cosas ténganlo muy presente. Examínenle muy bien de las personas con las cuales ustedes se reúnen, con esas personas que llevan allí. ¿Ya? Es muy importante para uno poder discernir del uno y del otro. ¿Ya? Bueno, aquí terminamos con eso, el capítulo número 19 del libro de Samuel, de Primera de Samuel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.